es un final terrible. ¿Por qué? Porque fueron atormentados por plagas. Junto con el pueblo de Israel, de desobediencia, vino una plaga y los sacerdotes fueron atormentados con esas plagas también. Cuando el sacerdote siempre se presentaba al Señor para clamar por el pueblo, doblar rodilla como un intercesor, en esos momentos los sacerdotes, hijos del sacerdote Elí, estaban pasando también por plagas terribles y tuvieron un final trágico. Murieron los dos en el mismo día en una guerra, atormentados por una plaga, por plagas, murieron trágicamente. Pero sabes que cuando vemos el fin de ellos vemos que no es por casualidad, es la repercusión de comportamientos terribles que ellos tuvieron. El ver el fin de ellos, de esos sacerdotes atormentados por plaga, morir en una guerra, tristemente un final muy triste, muy, muy trágico. Cuando vemos ese final, no es producto de la casualidad, la vida le tocó. No. Al ver el comportamiento de esos sacerdotes, vemos que es fruto de comportamientos que ellos tuvieron. Recibieron el fruto de su comportamiento. Y lo podemos ver en 1 Samuel 2:25, si me puede acompañar, multimedia. Si pecar el hombre contra el hombre, este es el sacerdote Elí aconsejando a sus hijos, los sacerdotes, que iban a pasar por ese trágico final. El sacerdote Elí, su papá, le estaba aconsejando esto. Y si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Cuando vemos el triste final de eso, nos estamos dando cuenta que fue consecuencia de conductas que tuvieron ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos hicieron caso omiso a todos los consejos paternos que le daba el sacerdote Elí. Sacerdote Elí, como papá, les daba consejos, pero ellos no escuchaban. Y vemos el triste final, la deshonra al padre, la deshonra a un sacerdote, la deshonra a la paternidad. Y quiero ver otra historia que la vamos a encontrar en Juan 8. Esta historia la relata la Biblia, donde Jesús confronta a una casta religiosa corrompida y vendida al Imperio Romano. En esos momentos había una casta religiosa de poder que tenía autoridad, que estaba corrompida y vendida al Imperio Romano. El Señor Jesús va y los confronta y le dice, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Vamos a ver el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Verso 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 44. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos al Señor Jesús confrontando una casta religiosa totalmente vendida al Imperio Romano, totalmente haciendo las cosas incorrectas, alejada del modelo de Dios, donde el Señor Jesús le resalta algo importante, fundamental, la paternidad. Le dice, si su papá fuera Dios, ustedes no harían las obras que hacen. Resalta en esta conversación, en esta confrontación, el valor que Jesús le da a la paternidad, la importancia. Y cuando vemos el final de los hijos del sacerdote Elí por la deshonra a la paternidad, y cuando vemos la importancia con que se refiere Jesús a la paternidad, nos estamos dando cuenta que es un tema sumamente importante, donde la iglesia
tiene que ser capacitada en esta área. ¿Sabes por qué tiene que ser capacitada? Porque si la iglesia desconoce el valor de la honra a la paternidad, estará rompiendo con principios eternos de Dios que tendrán repercusión en su vida, así como lo tuvieron en los hijos del sacerdote Elí, que tuvieron un final trágico por romper principios eternos, deshonra a la paternidad. Y vemos con la importancia que Jesús hable cuando se refiere a Padre, es sumamente importante que la iglesia sea edificada en esta área. Si me puedes poner el título de la prédica. ¿Tienes el título? Ahí está. El valor de honrar la paternidad. El valor de honrar la paternidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Sabes por qué? Porque este domingo se festeja el Día del Padre. Hay fiesta, hay encuentros, hay juntada entre familiares y eso es sumamente lindo. Eso es maravilloso. Pero Dios quiere que para la iglesia sea mucho más que un día festivo comercial dentro de un calendario anual. Para Dios la paternidad es mucho más que un día festivo comercial dentro de un calendario anual. Por eso es sumamente importante que la iglesia sea edificada en el valor de la paternidad. ¿Por qué es importante edificar la iglesia en el valor de la paternidad? Porque tristemente la paternidad ha sido mal representada. Hemos visto malos ejemplos de papás aquí en el mundo natural, tristemente malos ejemplos de papá que representaron mal la paternidad. Y todo eso comenzó a dañar. Por eso Dios necesita sanar esa área. Debido a la mala paternidad, ¿qué es lo que surgió? Surgió un feminismo radical que habla todo en contra de la paternidad. Y cuando el feminismo radical habla en contra de la paternidad, lo habla desde una connotación de ataque, de menosprecio. Lo habla desde una connotación de lastimar la paternidad. Entonces tenemos producto de una paternidad mal representada en esta tierra, una paternidad atacada, producto de eso desvalorizada y producto de mal representada, atacada por un feminismo radical, por un sistema allá afuera, está ridiculizada la paternidad. Vemos la paternidad ridiculizada, donde existe un sistema que la quiere ridiculizar. No sé si algunos han visto los dibujitos de Los Simpsons. Si no viste Los Simpsons, no tuviste infancia. ¿Sabes por qué Los Simpsons? Porque Los Simpsons marcaron generaciones. Es un dibujito animado que lleva 30 años. Y ha marcado generaciones. Y marcó tantas generaciones que sabes que una época cuando salió y estaba en su boom Los Simpsons, la sociedad, muchas escuelas tuvieron el síndrome de Bart Simpson. Síndrome de Bart Simpson. Le dijeron, ¿por qué? Por niños rebeldes, niños que hacían cosas terribles, niños que hacían caos en la escuela. ¿Por qué? Porque se veían representados por esa serie y Bart Simpson era como un ídolo. O sea, note el poder de influencia que tuvo esos dibujitos. Y cuando ves el padre de esa familia, Homero Simpson, ves un vago, ves un borracho, uno que no quería ir a trabajar, miedoso, cobarde, y te lo representan desde el punto de vista de algo cómico, pero te está marcando a dónde quieren llevar la sociedad, desvalorizar la paternidad. Cuando ves series nuevas ahora, chequea las series que están ahora. Cuando ves a papá, lo ves tirado en un sillón, tomando cerveza, ajeno a todas las necesidades de los hijos, miedoso, que no quiere saber nada, que todo el control y la dirección de la familia lo tiene que llevar la mujer porque el papá es miedoso, porque no hace nada. Y vemos que la paternidad está siendo ridiculizada. Y existe una ingeniería social, escuche lo que le digo, una ingeniería social para desacreditar la paternidad. Cuando Jesús habla, lo habla desde una connotación de respeto, de valor, de que marca. Y vemos esta ingeniería social que lo que quiere es hacer ridiculizar y lastimar la paternidad. Cuando veía las películas de antaño, ¿te acuerdas las películas de antaño? ¿Qué veía? Un papá que defendía a la familia, un papá que tomaba la posta, que un papá que defendía el hogar, la familia. Veías películas allá como John Wayne. Estoy hablando muy lejos.
Si no viste una película de John Wayne, no viste nada en tu vida. No viste una película de Clint Eastwood. No viste una película de Clint Eastwood. No viste nada en tu vida. Pastor Clint Eastwood, John Wayne, ¿de qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? Me saqué el tema, no me saqué el tema. Que este domingo cumpleaños. Aleluya. Este domingo cumpleaños. Le hablo de películas. Y no me venga con el 2x1, pastor, le traigo un regalo por el Día del Padre y por su cumpleaños. No, que me tiene que traer 2 regalos. Tiene que traer 2 regalos. Por el Día del Padre. No, pero ¿sabes qué? Es bien. ¿Sabes que cuando veía ese tipo de películas de antaño, tú veías un papá que defendía a la familia, un papá que defendía el hogar, que estaba presente, como dice la pastora? Pero hoy día esta ingeniería social pretende ridiculizar y ves un ataque feroz a la paternidad de Dios y un ataque feroz a la paternidad natural acá en la tierra. Terrible lo que estamos viendo. Y repito, cuando ves a Jesús hablando el valor que le da a la paternidad y cuando vemos la historia de los hijos del sacerdote, las consecuencias por deshonrar la paternidad, no es un tema que podemos dejar pasar por alto. Repito, podemos estar rompiendo principios eternos que tendrán repercusión para mal en nuestra vida. Como si los aplicamos, tendrán repercusión para bien. Vemos un ataque feroz a la paternidad de Dios. Vemos un ataque feroz hacia la paternidad natural. Y quiero primeramente hablar de la paternidad de Dios. Este sistema quiere mostrar una imagen distinta. Si me pueden poner el punto número 1, donde nos encontramos un sistema, una ingeniería social, un pensamiento religioso que se nos quiere enseñar de un Dios que está enfocado en castigarnos. ¿Quién se quiere acercar a un Dios así? ¿Te equivocaste? Castigo. ¿Metiste la pata? Castigo. ¿Hiciste algo incorrecto? Castigo. ¿Hiciste algo que no debía? Castigo, 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 castigo. ¿Quién se quiere acercar a un Dios así? Nadie. Pero existe un sistema allá afuera que te hablan de un Dios que castiga. Existe un pensamiento, existe una creencia religiosa del castigo de Dios. Y después eso lo vamos a ver con respecto al castigo. Existe un pensamiento, una creencia que Dios es el culpable de todo. Guerra, Dios es el culpable. Virus, Dios es el culpable. Tornado, Dios es el culpable. Hambruna, Dios es el culpable. Terremoto, Dios es el culpable. Porque si Dios existiera, eso no pasaría. Si Dios existiera, no hubiera pasado ese terremoto. Si Dios existiera, no hubiera pasado esa guerra. Y si te muestran un Dios así, un Dios que está enfocado en castigarte, un Dios que está enfocado solamente en las tragedias del mundo y que Él es el culpable, ¿quién se quiere acercar a un Dios así? Nadie. Encontramos una ingeniería social, un pensamiento, un sistema que está desacreditando a Dios como papá. Y si nos dejamos llevar por ese sistema, jamás me voy a acercar a Dios como papá. ¿Por qué? Porque me da miedo. Metí la pata, estoy esperando que Dios me castigue. Nos muestran a un Dios con un rayo en la mano, a ver, mirando al mundo, a ver quién se equivoca, a ver se la da, para dársela. Y es uno de los pensamientos más incorrectos que podemos tener. Si me puedes acompañar en el punto número 2. El punto, se nos hace creer este sistema un Dios que habita en otra dimensión, ajeno a nuestras necesidades. Allá afuera, el pensamiento religioso también dentro de la comunidad religiosa te hace creer un Dios en otra esfera, que lo único que está enfocado en que las cosas funcionen bien en el Vaticano, nada más, pero totalmente ajeno a nuestras necesidades, y que nuestra única esperanza es el día que nos muramos. Y si veo un Dios así, ¿qué esperanza tengo acá en la tierra? Un Dios que está totalmente ajeno a mis necesidades, que está en otra dimensión, que está totalmente alejado de mí, que lo único que le preocupa cuando interfiere en la tierra es que las cosas funcionen bien con el Papa y el Vaticano, pero en mí
No está ni ahí Dios. Bueno, eso es un pensamiento que tristemente hay allá afuera. Y que nuestra única esperanza es cuando cerremos los ojos. Error, señoras y señores. Salmo 27:13. Salmo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? ¿Más allá del sol? En la tierra de los vivientes. Ahora tenemos un Dios que interviene ahora en la vida de los hijos. Pero mientras exista un pensamiento que hay un Dios en otra dimensión que está totalmente ajeno a mis necesidades, mis preocupaciones, mis batallas, lo único que tengo yo en mi vida es una triste esperanza de morir para encontrar un consuelo. Y eso sería un gravísimo error. Y este versículo echa por tierra todas esas creencias. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y desconociendo la paternidad de Dios, voy a creer en un Dios que castiga y voy a creer en un Dios que está ajeno a mí, que está lejano. ¿Qué esperanza de caminar así en la vida? Por eso Jesús, cuando viene y rompe con un pensamiento, creencia de la época totalmente incorrecta, cuando le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi Padre me envió. Comenzó a hablar de papá. El Señor Jesús tenía que mostrar a un Dios papá, que se nos revelara un Dios Padre, no un Dios que castiga, sino un Dios Padre que está presente. El Señor Jesús vino a romper con todo eso. Y es maravilloso cuando encuentras a Dios. Ponme el punto número A, por favor. Cuando se te revela a Dios Padre. Cuando se te revela a Dios Padre, la inseguridad, el miedo, tiene que ser erradicado de nuestra vida. Dios es eterno guerrero. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador del universo. Pero sobre todas las cosas, Dios es papá. Mateo 6:9. Señor, nos enseña a orar. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Papá. Muchacho, el Señor es el creador del cielo y de la tierra, del universo. Nunca perdió una batalla. Él es todo eso, pero sobre todas las cosas, Dios es tu papá. Y cuando se revela eso, comienza a haber un descanso. La inseguridad se tiene que ir. La desesperanza se tiene que ir. El miedo. Porque ya Dios no es un Dios lejano, no es un Dios religioso. Dios es papá. Y en papá encontramos la caricia. En papá encontramos la respuesta. Lo que pasa es que han habido tan malos ejemplos paternos que han dañado el concepto de paternidad. Pero cuando encontramos, se nos revela la paternidad de Dios, encontramos todas las respuestas. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Papito, eso es una expresión muy cercana. No habéis recibido para estar en temor. No pueden estar en temor. Tienen un Dios Padre que los cuida, que los protege. Un Dios Padre que no está ajeno a nuestras necesidades, está presente. El día que yo descubro a Dios como papá, su paternidad, repito, las desesperanzas se tienen que ir de mi vida. Los desafíos, las adversidades que enfrento, las enfrento desde otra perspectiva. Porque tengo un Dios Padre que pelea conmigo y Dios Padre me va a sacar victorioso de esa batalla. Yo no sé qué situación, qué adversidad estás viviendo, pero cuando se te revela Dios Papá, vas a enfrentar esa situación y esa adversidad desde otra óptica, desde otra perspectiva. Porque sabes que es un papá que está presente ante las necesidades de los hijos. Ponme el punto número B. Cuando se revela la paternidad de Dios, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Punto número B. Descubrimos un Dios Padre que corrige como un padre que ama, no como un amo a su esclavo. ¿Veías la película de esclavitud antes?
que agarraba, se equivocaba al esclavo y le daban cadenazo, látigo. ¿Dios castiga? Claro que Dios castiga. ¿Dios corrige? Claro que Dios corrige. Pero Dios lo hace desde una perspectiva de un padre que ama, no de un amo a un esclavo. ¿Dios tiene que corregir? Claro. Muchas veces Dios tiene que castigar. Claro que va a castigar. Pero el castigo de Dios no va a ser con una cadena. El castigo de Dios no es traerte una enfermedad incurable. El castigo de Dios no es traerte una situación donde toda la familia esté destruida. Eso no es un castigo de Dios. Eso serán muchas veces repercusiones de conducta y comportamientos incorrectos que nosotros tenemos que nos llevan a eso. Pero el castigo de Dios no es eso. ¿Dios castiga? Claro que Dios castiga. Hebreos 12, 6 y 7. Si me puedes acompañar. Porque el Señor, al quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quédate ahí, azota. El azote de Dios no es un azote como vimos a los esclavos. El azote de Dios es un azote de corrección. Hey, vas por mal camino. Lo que estás haciendo es incorrecto. Y como papá, te tengo que corregir. Como papá. Pero no es para traerte una tragedia. Es una disciplina de Dios. La disciplina de un padre a un hijo. ¿Te acuerdas cuando te pegaba papá y mamá? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y se sentaba en la silla y te dije que no lo hicieras, pa. Ay, no se lo hicieron, me lo hicieron a mí. A mí nomás me crean un trauma. Si hoy día le haces eso a un niño, ¿para qué? Te cae el 911, te llaman, te cae que le creaste un trauma social, un trauma psicológico, trauma de por vida. Señoras y señores, hay momentos que los hijos necesitan corrección. No estoy hablando de maltrato, sino de corrección de un padre. O a nosotros no nos hizo falta. No nos hizo falta. Perdón por la palabra, unas buenas nalgadas. O no nos hizo falta a nosotros. ¿Para qué? Para corregirnos, porque íbamos por mal camino. Pero si hoy día lo hace eso, te cae arriba la sociedad. Señoras y señores, a nosotros nos hizo falta, a nuestros hijos les hace falta la corrección de papá como hijo. Y te daban, y te acuerdas que te la daban en separación de sílaba, te la daban. Te dije que no lo hicieras. Te la daban en separación. Te la daban. Salías dolorido, pero por lo menos aprendías a separar en sílaba. Salías separando en sílaba. Por lo menos te llevaba un día en castellano. Te dolía, pero te llevaba un día en castellano. Pero nos hacía falta esa corrección. Y punto número 6, si me puedes poner. Cuando se nos revela la paternidad de Dios, se nos revela un padre que sana y restaura, no un padre que castiga y te deja en el sótano esperando que se le pase la bronca. Encontramos un papá que sana y restaura de las metidas de pata, de los errores, cuando nos equivocamos, donde vamos corriendo a Dios como un papá que restaura, su abrazo, su consejo, su dirección. Eso es encontrar a Dios como papá. Pero si me muestran un Dios que castiga, ¿cómo me voy a acercar a Dios así? Yo me autodescalifico como hijo de Dios. No, ¿sabes qué? Cometí un error, metí la pata, irme a Dios para que me castigue. No, vas a Dios a pedir perdón y a buscar restauración en Dios. Eso es encontrar un Dios papá. Lucas 15, muchos conocen esta historia, pero para quien no la conoce, la vamos a leer. La historia del hijo pródigo, una historia maravillosa, donde el Señor Jesús relata esta parábola, pero donde te deja ver el valor de la paternidad y te deja ver el error que puede haber en deshonrar la paternidad. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ir leyéndolo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Seguimos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Note hasta dónde llegó. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Comenzó a darle valor a ese concepto de paternidad. En la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre. Me levantaré, 17, me levantaré e iré a mi padre. La identidad de hijo, a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note lo que es tener un papá restaurador. Metió la pata, hizo cosas incorrectas. Consecuencia de eso, terminó comiendo con los cerdos. Pero ahí, comiendo con los cerdos, volvió en sí. Yo tengo un papá que me restaura. Yo puedo ir a los brazos de papá, donde voy a encontrar esa sanidad, esa caricia, y salir de este lugar. Puedes estar en lo más profundo del pecado, pero si tú le dices: Señor, perdóname, vuelvo a ti, vas a encontrar un papá que te restaura, un abrazo de papá que te va a limpiar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Ven la posición, el concepto que él tenía. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ese es Dios. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es que cuando venimos con un corazón sincero: Señor, me equivoqué, metí la pata, necesito tu ayuda, no vas a recibir el castigo de Dios. Recibirás una corrección, el castigo de un padre, pero también recibirás el abrazo de un padre restaurador, un padre que ama, un padre que no nos quiere ver en esa situación. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es un papá. Ahí nos muestra la historia cómo podemos ser restaurados en los brazos del Señor. Podemos equivocarnos, ¿sí? No queremos, pero muchas veces metemos la pata. Esa metida de pata nos lleva a consecuencia, a caer en lo más profundo. Este muchacho terminó comiendo con los cerdos. O sea, deseando comer con los cerdos, ni siquiera comiendo, porque dice que deseaba. Pero en ese lugar se acordó que tiene un papá que lo restaura. Vemos la consecuencia de deshonrar la paternidad, la consecuencia de alejarse de Dios Padre, pero también vemos cómo un papá puede restaurar. Y cuando se revela esa paternidad de Dios, caminas seguro en la vida. ¿Sabes por qué caminas seguro? Porque si metiste la pata, sabes que tienes un papá para ir corriendo a buscar la restauración. Sabes que tienes los brazos de papá para buscar ese consuelo. Pero mientras no me muestren o no se me revele un Dios Padre, jamás voy a acudir a Dios como papá. Existe una ingeniería social, un sistema allá afuera, religiones. Escuche lo que le voy a decir. Una ingeniería social, un sistema, religiones, pensamiento, influenciado por el mismo diablo, para que la persona nunca conozca a Dios Padre, que conozca a un Dios religioso, pero nunca la paternidad de Dios. Repito, existe un sistema, una ingeniería social, un sistema religioso allá afuera que pretende, influenciado por el mundo de las tinieblas, que la persona nunca conozca a un Dios papá. Y mientras no conozca a un Dios papá, jamás lo va a honrar. ¿Sabes por qué se ríen allá afuera del diezmo y la ofrenda? Porque no conocen a un Dios papá. ¿Sabes por qué se ríen allá afuera de que te congregas constantemente? Ya te lavaron la cabeza, ya te están sacando el dinero. Porque no conocen a Dios Padre. Cuando te alejas del pecado y no quieres pecar, ¿sabes por qué se ríen? Porque no conocen a un Dios Padre. Lo conocen como un Dios religioso. Pero cuando se te revela la paternidad de Dios, caminas seguro, caminas confiado. Sabes quién te llamó, sabes quién te provee, sabes quién te cuida, que es Dios. Y ese Dios es papá. Y ahí encuentras esa sanidad. Hay
tanta sanidad en los brazos del Señor, tanta sanidad en sus brazos. ¿Cómo no vas a honrar a un Dios que te sana, un Dios que te cuida, un Dios que te provee, un Dios que te acaricia, un Dios que te restaura? ¿Cómo no lo vas a honrar? Y hablamos de la consecuencia de deshonrar la paternidad de Dios, pero también habrá consecuencias cuando deshonras la paternidad natural. Vemos los hijos del sacerdote Elí, cómo deshonraron a Elí cuando le decían: si el hombre pecare contra el hombre, bueno, tendrá sus consecuencias, pero si pecare contra Dios, ¿qué harán? No les interesó, ni les importó. ¿Sabes lo que hacían estos sacerdotes? Se acostaban con mujeres, robaban dinero de la ofrenda, hacían cualquier cosa, y el padre estaba ahí: no hagan eso. Los aconsejaba más allá de los errores que cometió, que después lo vamos a hablar. Pero sin embargo, esa deshonra a la paternidad tuvo sus consecuencias. Deshonra a la paternidad de Dios, deshonra a la paternidad en la tierra, porque hicieron caso omiso a lo que decía el sacerdote Elí. ¿Qué me importa? Entonces vemos un ataque feroz primero a la paternidad de Dios, y vemos un ataque feroz a la paternidad en la tierra, la paternidad natural. Y mientras eso no se nos revele, tristemente tendremos consecuencias de esos comportamientos incorrectos. ¿Tienes el video ahí? Si me puedes acompañar. Si baja un poquito las luces, chequea este video. En Occidente está prohibido ser hombre. Los persiguen, los criminalizan hasta el punto de afirmar sin rodeos que ser hombre es un delito. Y yo me pregunto, ¿qué crimen han cometido exactamente hoy los hombres? El hecho es que las palabras hombre y padre no pueden ser nombradas. ¿Qué despropósito es este? Parece que el fin es matar al padre, como diría Freud. Pero, ¿esta situación no es un delito de odio contra ellos? Por eso cuando le hablo de que existe una ingeniería social para desacreditar la paternidad, es algo muy delicado. Como le dije, tristemente la paternidad fue mal representada. Producto de eso, al ser mal representada, nació un feminismo radical con un odio hacia la paternidad, desacreditando la paternidad, ridiculizándola. Y si caemos en esa ola de pensamiento, estamos rompiendo un principio eterno que será nefasto para nuestra vida. Desacreditar la paternidad de Dios, desacreditar la paternidad natural, ridiculizar la paternidad natural es terrible. Por eso déjeme darle este consejo: cuando un papá esté hablando en la casa, jamás le dice: cállate vos, no sabes nada, que jamás ridiculice al hombre en la casa, jamás ridiculice a un papá, porque está rompiendo un principio eterno que tendrá repercusión. Si mi papá hizo mal las cosas, no nos da autoridad para deshonrarlo. El sacerdote Elí hizo las cosas incorrectas, claro que hizo las cosas incorrectas. Puso a los hijos primero antes que a Dios. Vio muchas, pero eso no le daba autoridad a los hijos para deshonrarlo. Una figura sana, paterna en el hogar será de bendición para la familia. Repito, una figura paterna sana en el hogar será de bendición para la familia. Pero nos encontramos con una ingeniería social que la quiere ridiculizar, unas creencias religiosas que quiere erradicar la verdadera paternidad de Dios. Mientras no se me revele, repito nuevamente, estoy rompiendo un principio de Dios, que aunque quiero que me vaya bien en la vida, estoy rompiendo con un principio eterno. ¿Y por qué ha sido mal representada? Ahí está la pregunta. ¿Por qué ha sido mal representada? ¿Qué hizo daño a la paternidad? ¿Qué hizo daño a la paternidad? Punto número 1, el machismo. El machismo, producto del machismo, surgió un feminismo radical, odiando. ¿Por qué? Porque mostraba la imagen de un hombre déspota, violento, frío, que los hijos, la esposa no se le acercaba. ¿Por qué? Porque el hombre avalado por ese machismo maltrataba. Y eso dañó la paternidad. Y el hombre avalado por ese machismo fue un hombre infiel, donde los hijos vieron a mamá llorar, noches enteras llorando,
a mamá sufriendo. Cuando se fueron criando con un rechazo hacia el padre, un rechazo hacia la paternidad. Y el machismo provocó un daño terrible en la figura paterna de Dios, que Dios quiere en el hombre. ¿Qué hizo daño a la paternidad? Punto número 2. La ausencia de la figura del hombre como padre dentro del hogar. La ausencia de la figura del hombre como padre dentro del hogar. Porque quizás el hombre estuvo físicamente presente, pero como padre estuvo ausente ante las necesidades de los hijos. Y cuando un padre está ausente ante las necesidades de los hijos, crea tanta falencia en los hijos, tantas inseguridades. Porque tuvo a papá, pero no lo tuvo presente. Por eso los papás, le hablo a los papás, deben estar presentes ante las necesidades de los hijos. Una figura paterna es una figura de Dios dentro del hogar, donde da seguridad a los hijos, donde la palabra de un padre marca una dirección. Y un padre en Dios, un hombre ante las rodillas de Dios, tendrá una autoridad en su hogar. ¿Por qué? Porque es un hombre que se deja guiar por Dios. Es una figura paterna sana. Pero cuando el hombre no cumple ese rol paterno, si lo único que hace es una figura presente, habrá un daño terrible en los hijos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso de 2 al 7. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Esto es Pablo escribiendo. Escuche, acá estamos viendo una carta de Pablo escribiendo a Timoteo. Pablo no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Pablo le está mandando una carta a ese Timoteo que consideraba un hijo. Años después, esta carta pasó a ser parte de la Biblia y nosotros la leemos como la Biblia, pero esta era una carta personal donde Pablo, que cumple una función paterna sobre Timoteo, le escribe y le deja saber todas las falencias y las inseguridades que está pasando. Es una carta personal, no es una carta como de Corintios, Hebreos, donde se leía al público y se edificaba la iglesia. Esto es una carta personal que Pablo le escribe a un hijo. Y en esa carta vemos todas las falencias, las inseguridades que tenía Timoteo. Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Note la figura paterna que estaba cumpliendo Pablo ahí. Deseando verte, acordándome de tus lágrimas. ¿Qué estaría pasando Timoteo? Que él le escribe una carta fortaleciéndolo para llenarme de gozo. Sigue. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Hay abuelas acá? Note cómo le está resaltando Pablo a Timoteo. Hay una fe en ti que te la transfirió, que te la impartió tu abuela. A las abuelas le digo, ¿estás orando por tus nietos? No son oraciones en vano. Tus oraciones tendrán repercusión en tus nietos. Lo deja saber la Biblia, la carta de Pablo que le escribe a Timoteo. Que las oraciones, el clamor, las rodillas de la abuela no habían quedado en vano. ¿Por qué? Porque habían sembrado una fe verdadera en él, una fe no fingida. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Le hablo a las madres. Mamá que doblan rodilla por los hijos. Ese clamor no va a quedar en vano. Esas rodillas no van a quedar en vano. ¿Por qué? Porque estás sembrando en tu hijo, en el espíritu de tu hijo, de tu hija, un clamor de Dios, una creencia en Dios, una fe genuina. La fe que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también en ti, pero no nombra al papá. Y en eso de no nombrar al papá, ahí vemos todas las falencias. La carencia de la figura paterna dentro del hogar. Nombra a la abuela. Nombra a la mamá. Bendito Dios por esas abuelas y esas mamás que transfieren, que imparten,
que dan fe a los hijos, pero no nombra al papá. Y ahí vemos todas las inseguridades que tenía Timoteo por la falta de una figura paterna. Y cuando la iglesia entiende, los padres entienden, la mujer entiende el valor que Dios le da a una figura paterna y la repercusión que tiene dentro de los hogares, lo comienza a honrar. Primero, la paternidad de Dios. Segundo, la paternidad que tiene en su hogar. Vemos la inestabilidad, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti con la imposición de mis manos. Sigue, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire lo que le tiene que aconsejar Pablo a Timoteo. ¿Qué situación estaría pasando? Que estaría en lágrimas, que estaba inseguro, que creía que no tenía fe, y sin embargo, Pablo le tiene que aconsejar, fue una fe impartida en ti. Una fe ha sido impartida en ti. Te la impartió tu abuela. El clamor de tu abuela no va a quedar en vano. El clamor de tu mamá no va a quedar en vano, porque fue una fe genuina que te impartieron. Y eso le hablo, repito, a las abuelas. No va a quedar en vano tu clamor por tus nietos. No va a quedar en vano el clamor por tus hijos, mamá. Pero ¿qué es lo que vemos? La falencia de Timoteo al no tener un papá. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, y Pablo se presenta como un papá, aconsejándolo, levantándolo, fortaleciéndolo. Y eso es una figura paterna. Pero mientras a la iglesia, repito, no se le revele esto, jamás entenderá lo que es un papá, a Dios papá. Jamás entenderá lo que es la figura de un hombre dentro del hogar que ame a Dios. Por eso, mujer, si hoy tu hombre, tu esposo no está aquí, tus rodillas tienen que clamar por él, para que él venga a los pies de Cristo y cumpla esa función paterna, que sea más que una figura de un hombre que está en el hogar, que sea un sacerdote que está en el hogar, orando, intercediendo por sus hijos. Pero eso lo vas a lograr con un clamor. Le pido perdón, porque estoy con la garganta. Vemos esas inseguridades que hay en Timoteo. Y hablo de ese valor de la paternidad dentro del hogar. Y algunos que vienen acá me dicen, pastor, pero yo no tuve una buena figura paterna. Aunque papá se haya equivocado, no nos da autoridad para deshonrarlo. No tuve una figura paterna correcta. Repito, aunque papá se haya equivocado, no nos da autoridad para deshonrarlo. Vemos los hijos del sacerdote Elí, la deshonra que tuvieron hacia sus padres. Déjame darte un consejo. Si papá se equivocó, si papá metió la pata, si papá hizo lo incorrecto, ¿sabes por qué lo hizo? Porque no conocía a Dios. Porque un verdadero papá que conoce a Dios jamás hubiera tratado a un hijo, un hogar como lo trató. Entonces tu papá no es culpable, tu papá es víctima. Porque no conoció al Señor. Entonces eso me hace mirar al cielo si no lo tengo vivo y honro su memoria. Gracias por haber tenido un papá. Aunque se equivocó, aunque metió la pata, tuve un papá. Y si no lo tuviste, en los brazos de Dios encuentras esa sanidad de tener un papá. Cuando descubres a Dios como papá, hay tanta sanidad en Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que vemos en la gente acá en la iglesia. Gente que llega tan lastimada, tan lastimada. ¿Por qué? Por la falta de paternidad. Y gente que llega tan lastimada. ¿Por qué? Por la deshonra a la paternidad. Porque deshonrar la paternidad tendrá repercusión en la vida de la persona. Y gente llega muy lastimada, muy dañada por eso. Donde nosotros tenemos que pararnos como pastores y edificar a la iglesia en esta área. Que hay muchas consecuencias, muchos daños en la vida, muchas adversidades que estoy viviendo, que la sanidad se va a producir cuando honro papá. Por eso el Día del Padre no lo quiero que lo veamos como un día comercial, como un día de una simple juntadera. No. Honrar la paternidad aplicas principios maravillosos que serán de bendición para tu hogar. Repito, vemos tanta gente lastimada
por la falta de paternidad. Vemos tanta gente lastimada por la deshonra a la paternidad. ¿Y cómo voy a honrar si tuve un papá que fue pésimo? Repito, en Dios vas a encontrar esa verdadera paternidad. Y Dios va a provocar esa sanidad en ti a causa de esa falta de paternidad. Te invito a ponerte de pie. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. ¿A Timoteo a quién? Amado hijo. ¿Sabe cómo lo empezó a fortalecer y sanar Dios a Timoteo? Colocándole a Pablo. Y Pablo le hablaba del valor de la paternidad. Y Pablo era un papá para Timoteo, para ayudarlo en todas sus falencias, en todos sus errores, en todas esas inseguridades que tenía. Pablo se presentaba a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, y de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Note cómo lo comenzaba a sanar cuando le escribía la carta. Tienes un Dios papá, y Dios te colocó a mí, Pablo, como tu papá. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo veía las falencias, las equivocaciones, las inseguridades que tenía Timoteo. Y Dios también lo veía. Pero Dios necesitaba sanidad en ti. Pero esa sanidad no la iba a encontrar mientras no descubriera a Dios como papá. Por eso Pablo le decía, Dios, papá, hijo, Timoteo. Muchas inseguridades, muchas preocupaciones, muchas luchas y batallas se van a ir cuando comenzamos a honrar la paternidad. Primeramente, la paternidad de Dios. Segundo, la paternidad natural. Y este es un tiempo que vamos a tomar. Si tuviste un papá que no fue un ejemplo, o peor aún, no tuve, ni siquiera fue un mal ejemplo, ni siquiera no tuve papá. Y cuando nos criamos sin papá, aunque la sociedad lo quiera desacreditar, con todo respeto, cojeamos en una pata por esa falta de paternidad. Y bendito Dios por esas mujeres que cumplen el rol de papá y mamá. Pero ¿sabe por qué Dios coloca un pastor también? Para provocar esa sanidad en las personas que vienen dañadas por una falta de paternidad. El día que ves a un pastor como un padre espiritual, todo comienza a cambiar. Porque estás honrando la paternidad de Dios, estás honrando la paternidad natural y estás honrando la paternidad espiritual. Aquel pastor que Dios te puso como papá. Pablo, Dios le puso a Timoteo Pablo y lo trataba como un hijo. Por eso cuando nosotros oramos, los pastores también tienen una mamá espiritual, las pastoras, donde es mucho más que una figura de un líder de una institución religiosa. No. Dios te colocó un papá espiritual, y ese papá va a cumplir esa función para poder sanarte, para fortalecerte en esas inseguridades que a veces tenemos. Este es un tiempo donde tenemos que honrar la paternidad de Dios. Honrando la paternidad de Dios, muchas luchas y batallas las vamos a ganar. Yo no sé qué papá tuviste, qué ejemplo de papá te dieron, pero es importante que en este momento de oración, si papá se equivocó, que lo perdones. Si está vivo, que lo honre. Si no está vivo, que mires al cielo y digas, gracias Señor por mi papá. Se equivocó, metió la pata, pero tuve un papá. Y mi papá quizás no te conoció, pero yo te doy gracias porque tuve un papá. Y gracias porque tengo un pastor. Porque mi pastor es un papá espiritual.
que Dios me colocó. Y cuando comienzas a recibir guía de un pastor como papá espiritual, comienzas a recibir esas guías que quizás no la tuviste con un papá natural. Repito, cuando honro la paternidad de Dios, cuando honro la paternidad natural y cuando honro la paternidad espiritual, prepárese. Porque si el diablo quiere que no honremos eso y la vida nos vaya muy mal, cuando tú honras todo eso, paternidad natural, paternidad de Dios y la paternidad espiritual, te va a ir bien. ¿Escuchó lo que te dije? Te dije, te va a ir bien. Porque la honra a la paternidad se te reveló en tu vida. Te invito a cerrar los ojos. ¿Tienes una adoración? Colócame una adoración. Y quiero llevarte a la memoria, no sé qué papá tuviste. No sé qué figura paterna viste en tu casa. Quizás tuviste un papá ausente. En tu presencia estamos, Señor. Quizás tuviste un papá que viste con tus propios ojos cómo fue infiel a mamá, cómo maltrató. Pero cuando vas a los brazos del Señor, encuentras sanidad. En ese Dios Padre, a los brazos del Dios Padre, donde encuentras sanidad de todas esas cosas que viviste por la falta de un papá. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido aquí por tu iglesia intercediendo, las personas que tuvieron recuerdos tristes, experiencias dolorosas de la paternidad. Señor, que sanes eso, que se nos revele en nuestro espíritu que nuestro papá se hubiera conocido a ti, te hubiera conocido, jamás hubiera hecho lo que hizo. Nuestro papá fue una víctima. Mira al cielo y dile: Señor, te doy gracias por haber tenido un papá. Honro la paternidad. Bendigo a mi papá. Si lo tienes vivo, bendigo. Si no está vivo, honro su memoria. Vamos, díselo con nosotros. Señor, te honro a ti como papá. Es en ti donde encuentro ese papá que quizás no lo tuve naturalmente, pero es en tus brazos donde soy sanado, donde soy restaurado, donde encuentro esas caricias. Vamos, dile conmigo. Y si tienes que corregirme, corrígeme, Señor, porque sé que lo harás con amor. Y tu corrección es para que me vaya bien en la vida. Habla con Él, habla con Dios, papá. Habla con Dios, papá.